Bien, bueno, ahora vamos con las formalidades. Bueno, buenas noches a todos. Yo soy Román Aparicio, Kine, y en esta oportunidad vamos a hacerle una entrevista al Miguel Norabuena de Perú, que es un Kine, odontólogo y actual presidente de la Asociación de Trastornos Temporomandibulares y Dolor Orofacial en Perú. Eh, Así que la idea es que sea algo fluido, dinámico. Si alguien quiere aportar, si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede abrir el micrófono, no hay ningún problema. Miguel, bueno, antes que nada, gracias por tu tiempo, gracias por este aporte Muchas a la fisioterapia, gracias. a la ciencia. Y me gustaría empezar primero que nos cuentes un poco. ¿Qué los motivó a vos y al equipo a hacer esta revisión bibliográfica en los trastornos temporomandibulares? Aprovecho y hago la introducción para que entiendan de qué se trata esto, los que quizás se metieron a último tiempo. Es una revisión bibliográfica, un análisis bibliográfico este, sobre 50 años de Bibliométrico, evidencia bibliométrico. científica. ¿Sí? Bueno, Miguel, ahora sí, te dejo a vos. Gracias, Román. Gracias, David. Igual gracias a todos que están aquí. Bueno, este estudio sale a raíz de que, como todo en dolor musculoesquelético crónico, está siendo revisado y necesita una actualización, porque se están ofreciendo tratamientos que ya carecen de respaldo, ¿no? O sea, ya no hay recomendación de guías clínicas y aún se sigue ofreciendo. Nosotros vimos estudios similares, pero que estaban relacionados a factores de riesgo, a prevalencia, a criterios diagnósticos, pero no encontramos estudios que midieran efectividad. Entonces, apuntamos hacia eso, ¿no? Porque ya se sabe que hay algunos criterios de evaluación, criterios clínicos que ayudan a identificar patología o clasificar patología, pero en cuanto a tratamiento, todavía la forma y los tipos de tratamientos que se ofrecen todavía no van de acuerdo a las recomendaciones de guías clínicas. Y esa fue básicamente la justificación de por qué empezamos a investigar sobre la efectividad de los tratamientos, ¿no? Bien, Miguel. Y como para hacer ese recorrido histórico, ¿no? Porque es un análisis de artículos de ensayos clínicos en 50 años. eh, en aquellos primeros años donde donde comienza la investigación y las publicaciones, más o menos en qué se enfocaban esos ensayos en cuanto a los TTM, qué se enfocaban. Sí, y mira, y esto no solamente ha sido un tiempo, ¿no? Sino que se ha mantenido durante muchos años, casi 30 años. El inicio empieza con el síndrome de Koster. Todos Ujú, recordaremos los que estamos un poco metidos en TTN. Sabemos que Koster fue un otorrino que por un número muy pequeño de pacientes, estamos hablando de 7 entre 14 porque no se sabe exactamente cuántos pacientes él atendió, que tenían dolor a nivel cercano al oído, ¿no? Entonces él examinaba el oído porque era otorrino y no encontraba nada, entonces abrió la boca y vio que la mayoría de esos pacientes no tenían los molares. Entonces hizo una hipótesis que la causa, ¿no? Llamándole causa de ese dolor era la ausencia de piezas dentarias. Entonces así se mantuvo durante muchos años. Eh, y como era la ausencia de piezas dentarias, el tratamiento era reemplazar esas piezas dentarias o utilizar un dispositivo intraoral para que la oclusión, porque a eso se refería, el contacto entre los dientes no estaba bien y eso alteraba esa tridimensionalidad que llamaban de equilibrio. Entonces tenían que ser utilizadas las férulas. Y es así que los tratamientos de mayor
número de intervenciones que se desarrolló durante mucho tiempo fueron las férulas oclusales o las guardas oclusales, no sé cómo lo llaman en Argentina. Y eso fue el tratamiento por excelencia durante muchos años. Estamos hablando de casi 20 años. Inclusive hoy se sigue haciendo. O sea, fue de manera única prácticamente el tratamiento de férulas oclusales. Ahora se combina con otras estrategias, pero igual sigue siendo parte del tratamiento. Entonces, Mm. eso llama a poderosamente la atención y a la reflexión de por qué se sigue utilizando algo que se fundamentó en un concepto erróneo, ¿no? Y eso es justamente lo que nos obliga a hacer esta revisión de ensayos clínicos. Bien, Muy Miguel. bien. Sí. Yo leí el artículo y se habla de que actualmente se siguen haciendo investigación, ensayos clínicos, pero ahora se suma el abordaje, o sea, la placa y la fisioterapia. Pero se sigue investigando con el uso de la placa. Entiendo que hoy el Claro, concepto del uso de la placa también es ortopédico, que no tiene que ver con ese modelo anterior, ¿no? Pero así cómo? pero es como pensar ahora que una persona tiene pie plano y hay que ponerle una plantilla, ¿no? O sea, y así, tal Bien, cual. O tienes un dolor lumbar y ponle una faja. ok. Miguel, ¿y esto cómo fue migrando? Decís que más o menos los ensayos clínicos se sostuvieron en ese modelo, en la oclusión y demás, y después qué fue cambiando. Bueno, y ya más o menos estamos hablando de 1973 aproximadamente, ¿no? Pero hay un punto histórico, un punto de quiebre, Engel, cuando publica el artículo del modelo biopsicosocial, ¿no? Una necesidad de cambio en el tratamiento de las personas que tenían trastornos psiquiátricos, que explicaba que el modelo biomédico no podía resolver esos trastornos. Y ahí se empieza a formar consorcios, el Consorcio Americano de Investigación en Trastornos Temporomandibulares, y adopta el modelo biopsicosocial, pero los estudios no empiezan a salir inmediatamente. ¿Por qué? Porque se hace una investigación mucho más profunda, se cambian algunos conceptos, pero también de Costen hacia 1970, Costen estamos hablando de la década de los 40, también empezaron a salir nuevas teorías de TTM donde ya se proponía desde el principio, primero como un trastorno netamente mecánico de la articulación, ya no un problema dentario, hasta un problema más funcional, en la cual ya abarcaban aspectos emocionales, biológicos, conductuales, pero que no se generalizaban. Entonces, este consorcio empieza a congregar investigadores en TTM y empiezan a hacer publicaciones relativamente bajas, porque al inicio es eso, son publicaciones que encontramos en ensayos clínicos de muy poco impacto, porque todavía no había una creciente investigación, pero ya se iba implementando tratamientos complementarios. Y luego hay un boom de la fisioterapia, porque de toda la investigación que hemos identificado, que la fisioterapia está de 130 de 559 ensayos clínicos que hemos visto, 134 hacen referencia a la fisioterapia y el 126 a las férulas. O sea, hay mucha investigación de fisioterapia en este momento, ¿no? Y eso también ayuda a un cambio. ¿Por qué? Porque el modelo biopsicosocial en fisioterapia ya es más sostenido de hace más de 20 años, 30 años. Entonces, hay una nueva forma de ver. Pero lo más importante de todo esto es que casi el 70% de tratamientos que se ofrecen en los TTM es conservador. Y Total. dentro de ellos, la fisioterapia es una de las más relevantes, ¿no? La kinesiología. Román y Miguel, no, yo
Leí obviamente el artículo y había preparado cuatro o cinco preguntas, de las cuales Miguel ya básicamente respondió casi todas, pero si me permitís, te hago un pequeño comentario rápido y te dejo la última pregunta media picando para que la respondas. Cuando un comentario. Un comentario en broma, pero en serio. Cuando vos hablas de Costen del año 1940 y pico, me hiciste un poco acordar a cuando todavía hablamos de Steel y de muchas otras cosas del año 1890 y por un lado digo, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esos conceptos? O sea, la terapia de hoy no puede ser la terapia que tuvo sus inicios en el 1890, ni siquiera en terapia manual podemos pensar en los 60 o en los 70 o en los 80, ¿no? Porque la cosa ha cambiado tanto y digo, ¿cómo no pensar que lo del 1940 de Costen ha cambiado también, ¿no? Al menos el propósito. Ese es un comentario. Segundo, cuando yo leía tu artículo, me llamó la atención que el artículo más citado, corregime si estoy equivocado, es el que está relacionado con la terapia cognitiva conductual. Y en relación a eso, ustedes mencionan que el abordaje multimodal parece ser la mejor opción en ese estudio, en ese ensayo de Gil Martínez, ¿no es cierto? Y termina un poco ustedes haciendo un resumen diciendo que los TTM están realmente asociados a lo que son problemas psicosociales muy similar a lo que es dolor crónico o dolor persistente. Entonces, un poco vos ya contaste, pero ¿cuál fue el punto de quiebre en el cual se ve, medio como la terapia manual, ¿no? Veíamos todo un tema muy biomecánico, biomédico y lo que sea, y después pasamos a lo psicosocial, a lo otro, ¿no? A lo multimodal y demás. Sí, justamente ese artículo es el de los más citados. ¿Por qué? Porque se evidencia de que los tratamientos, bueno, llamemos convencionales, aunque no sé si es el término correcto, pero los tratamientos que se ofrecían de manera rutinaria no resolvían los problemas crónicos. Entonces se buscan nuevas alternativas y ahí tiene que ver mucho la influencia del modelo biopsicosocial. eh, y se empieza a tomar estrategias diferentes porque se ve que la parte cognitiva, la parte de aprendizaje, la historia personal de las personas tiene mucha influencia en la perenización de los síntomas. Entonces, se empieza a abordar desde una intervención mucho más cognitivo-conductual y se observa que los resultados son satisfactorios. Es por ello que ese artículo es leído tanto por odontólogos como por fisioterapeutas, por kinesiólogos, y es el que más se nombra porque hacia eso va. Y además, otro punto a tomar en cuenta es que más o menos hasta el 2000, estamos hablando un poco 2016 o un poco menos, no tengo muy bien la fecha clara, pero estamos hablando recién de hace promedio 15 años o 20 años como máximo. Se empieza a investigar sobre el dolor en TTM, o sea, exclusivamente sobre el dolor en TTM, porque antes de eso se investigaba sobre los músculos masticatorios, sobre la articulación temporomandibular, pero el motivo de consulta de los pacientes, más del 80%, es el dolor. No viene porque tiene un músculo tenso o porque la articulación le suena. Inclusive hay mucha gente que tiene apertura limitada, pero le permite alimentarse, le permite hacer sus cosas, actividades de vida diaria y no consulta. Puede tener subluxación con reducción y no consulta por tratamiento, pero cuando hay dolor, recién consulta. Entonces, en estos últimos años se viene investigando más sobre el dolor. Y si apuntamos un poco a lo que también ICOP en 2020 saca los criterios de dolor orofacial y TTM, los criterios diagnósticos para los dolores musculares son inconsistentes.
O sea, no hay forma de llegar a un diagnóstico. Entonces sería más una consecuencia lo que está pasando en el músculo que una causa real. Entonces, por eso es que estas intervenciones cognitivo-conductuales tienen mayor importancia. Pero ya el año pasado los australianos ya sacaron su primer ensayo clínico sobre educación en neurociencia del dolor. Los odontólogos sacaron el primer ensayo clínico sobre educación en neurociencia del dolor en TTM crónicos. Entonces ya se está migrando hacia lo que nosotros un poco conocemos, ¿no? Que es el tratamiento de primera línea, definitivamente tratamientos multimodales, pero para dolor crónico es educación, neurociencia del dolor, ejercicio, cambio de estilo de vida, ver factores de riesgo, ¿no? O sea, un poco la epigenética, perdón, la fenotipización del dolor. Y también las intervenciones en odontología y en TTM están yendo hacia a esa dirección. Entonces, este artículo nos permite ver esos dos contrastes, ¿no? Que la investigación primaria era sobre los músculos masticatorios y la articulación temporomandibular, pero en los últimos años se está investigando sobre el dolor y Miguel, eso tiene otra implicancia, ¿no? sí, Miguel, y la última pregunta, y después dejo que si los participantes tienen algo. Si no entiendo mal, en tu estudio vos mencionás que los tratamientos más invasivos, inyecciones y demás, no gozan de demasiada evidencia. Y ahora cuando mencionaste algunas opciones, ¿no es cierto?, de tratamiento, no mencionaste la terapia manual. Más allá que yo lo leí en el estudio, te lo tiro así. Si puedes, para quienes están presentes, hacer una pequeña mención a cuál es la evidencia que hoy tenemos para el uso de terapia manual en TTM. Y te hago una más, un poquito más picante. Si más allá de por ahí el efecto neurofisiológico de la terapia manual, podemos considerar a la terapia manual, podemos mirar un poco el efecto mecánico de la terapia manual, si existen restricciones de apertura y demás, o la evidencia no está de ese lado. Mira, ahí los estudios, bueno, ya saliendo un poco del estudio que estamos conversando, pero hay estudios de Susan Armijo, por decir, que habla sobre Sí. la evidencia de la terapia manual en los TTM. Y yo también hice un artículo, un estudio de corte sobre la efectividad de TTM sola, perdón, claro, terapia manual sola y la otra combinada con láser. Eh, y me di cuenta de que la terapia manual es un recurso sumamente importante, es muy potente, pero para el paciente adecuado. Cuando yo hice la revisión del estudio de Susan Armijo, eh, no había una clasificación del usuario. Entonces había pacientes con dolor crónico primario, había con dolor crónico secundario y dolor agudo. Entonces era muy mixto. Entonces, dependiendo de cuál era el mayor número de pacientes, por decir en este caso eran pacientes con dolor crónico primario, entonces, la terapia manual ahí no tiene tanta efectividad como el primer tratamiento, ¿no? Porque primero tendrías que empezar con la educación, primero ver los factores de riesgo y luego hacer una intervención ya basada a la articulación en sí. Pero eso no implica que la terapia manual no sea efectiva. Va a ser efectiva siempre y cuando se elija al paciente adecuado. Además, si hablamos a nivel somatosensorial, vemos que la cara es una de las estructuras con mejor inervación, al igual que las manos y los pies. Entonces, un estímulo mecánico a nivel de la cara va a desencadenar también respuestas amplias. Entonces, si hay un movimiento armónico, un movimiento de calma, las personas pueden recuperar movilidad, pero no porque hay una traba mecánica, ¿no? Sino lo que decías, neurofisiológica. O sea, va a haber un efecto a nivel central, cortical, y lo que desencadena es un mejor movimiento a nivel periférico. Pero mecánicamente es un poco difícil que por así podamos atrapar una cápsula que está desplazada
o si un paciente tiene una artrosis y con una limitación considerable y se pueda generar, o algún tipo de anquilosis, ¿no? Que suele haber. Pero para condiciones de dolor que no estén asociados a daños, o sea, los dolores crónicos primarios, TTM, sí tiene, si es que se identifica bien al paciente, se hace una limpieza primero de todos los factores de riesgo, puede ser muy efectivo. Y no es tan específica la técnica, ¿no? Va más orientada a la modificación de síntomas. Impecable. Bueno, de mi parte yo, con lo que dijo Miguel y con algunas preguntas que le hice, medio que estoy con lo que había planeado para preguntarnos, ese Román, si vos tenés o lo abrimos a algunos Sí, participantes que tengan yo, preguntas. a ver, para los que entraron último hago un pequeño repaso. Miguel, vos entonces mencionaste que en estos 50 años los primeros ensayos se centraron en la parte oclusal, ¿sí? Y en la parte biomecánica. Y luego eso fue mutando y hoy estamos más con estudios que van enfocados más hacia el dolor y al abordaje multimodal. Bien, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué es lo último y hacia dónde va la evidencia? ¿Qué es lo que se está estudiando ahora, Miguel? Y de ahí abrimos las preguntas. Mira, lo que se está investigando ahora mucho es sobre el fenotipo del dolor, ¿no? Identificar si es nociceptivo, neuropático o nociplástico, ¿no? Y también los fenómenos subyacentes, ¿no? Si están asociados a sensibilización central, sensibilización periférica. Aunque igual eso sigue siendo un poco discutido, ¿no? Pero es lo que todavía podemos tomar en cuenta para justificar por qué una persona podría estar teniendo dolor sin daño. Es por eso que ICOP saca, ICOP es la clasificación internacional del dolor orofacial, ¿no? Es que saca tanto las migrañas, cefaleas, TTM, están clasificadas ahí, todo lo que es referente a dolor orofacial. Que justamente, hablando de eso, esto que decías, ¿no? De estos nuevos estudios que van un poco más profundo, hace poquito, hace, no sé si una semana, que salió un nuevo estudio que habla del latigazo cervical y que pareciera que hay componentes inflamatorios a nivel neurológico, por lo cual pareciera ser que también son candidatos a justamente una evaluación neurológica y lo que eso conlleva a modificar ahora mismo la clasificación. Así es, porque eso es lo bueno, ¿no? Que cada vez se va investigando mejor, se va conociendo más la biología. Creo que hoy se va sabiendo más sobre patología, se va entendiendo más sobre fenómenos biológicos que antes eran suposiciones, hoy se trata de contrastar. Y va un poco hacia eso, ¿no? Hacia el dolor, porque lo que se ha observado en muchos estudios es, por decir, un macetero. eh, Cuando se hace una electromiografía, un macetero sintomático a la palpación comparado con otro macetero que no es sintomático a la palpación, electromiográficamente no tiene una variabilidad tremenda. O sea, no hay una forma de decir que ese músculo está hiperactivo o esas denominaciones que solíamos dar. Simplemente se ve que puede ser una consecuencia de un estado más, una neuroplasticidad, ¿no? Un Nota. problema que va mucho más afectado hacia el sistema nervioso periférico y sistema nervioso central. Aunque igual los criterios clínicos ahí todavía están un poco dispersos porque eh, no se sabe exactamente por qué las personas con TTM tienden a cronificar. Se hizo los estudios ópera, que se vio los factores de riesgo, y ahí se identificaban ciertos factores de riesgo, ¿no? Como una persona proclive a la ansiedad, ¿no? O sea, una persona con tendencia a la ansiedad o una preocupación excesiva por su salud tenía un mayor riesgo a desarrollar TTM. Una persona que había tenido una infancia con mucha violencia física o verbal o cualquier operaciones continuas, también tiene un mayor riesgo. Pero también se observaron cambios a nivel del fenotipo, ¿no? O sea, a nivel genético, perdón. Genético.
se observaron ciertos cambios, pero en esto se observó en mujeres especialmente, ¿no? O sea, ¿y por qué? Porque quizás es el rol que cumplen en la sociedad, son las personas que suelen tener menos participación, porque ese estudio estamos hablando de hace 20 años, ¿no? Donde el contexto era diferente. Entonces, pero es Em, lo que... Dime, David. Sí, no, qué interesante lo que decías porque cuando hablas, para mí esto es esa área, esto que estás mencionando ahora, por qué en algunos pacientes el dolor se vuelve persistente y en otros no, para mí es una de las cosas más interesantes que todavía tenemos por resolver, pero hay un montón de estudios y em, qué interesante lo que vos decías, cuáles son los factores de riesgos en pacientes con TTM, porque cuando vos mencionabas esos factores, y acá sí no hablo más, perdón, Román y Miguel, no me meto más, No, comprende. los factores que mencionaste son casi iguales a los factores que hacen que el dolor persista en columna cervical. Yo casualmente en mi curso cuando menciono los factores que hacen que una persona, que en algunas personas el dolor persista, mencionamos falta de descanso, mala nutrición, sedentarismo, quilombos laborales, quilombos en el hogar, bajos ingresos, ser viudo, viuda, tener tres o más hijos, todo lo que es psicosocial, y vos mencionaste un montón de esas cosas. Bueno. Con eso dicho, me callo, cierro el micrófono y listo, y terminen los otros. No, ahí tienes que seguir hablando. Claro, justamente es eso, ¿no? Ahora va a eso, ¿no? A identificar esos factores de riesgo. Entonces ahí uno se pregunta, ¿y qué haces con una férula, ¿no? ¿Qué haces con una inyección intraarticular? No, no es el tratamiento. Entonces, ha cambiado. Como les decía, casi el 70% de los ensayos clínicos que hemos investigado están relacionados a tratamientos conservadores y el resto se supone que son mínimamente invasivos o invasivos. Y en mínimamente invasivos están las inyecciones de corticoides, ácido hialurónico, plasma rico en plaquetas, que no tienen todavía un respaldo fuerte, ¿no? No es todavía un tratamiento que debería ser. Además, siempre se dice que esas intervenciones deben ser posteriores a un tratamiento conservador. Entonces, Bien, el viraje está hacia esto, ¿no? Hacia el dolor, hacia identificar por qué estas personas, tratar de explicar, porque es sumamente complejo explicar por qué las personas cronifican, pero ahí está el interés hoy de la investigación en TTM. Miguel, impecable. Gente, si quieren abrir los micrófonos o dejar consultas, preguntas, dudas en el chat, pueden hacerlo ahora. Y si no, sigo yo. Sigo yo preguntándole al Miguel. Miguel, cuando hablas de los tratamientos mínimamente invasivos, ¿no? Que entendemos que obviamente probamos primero el tratamiento conservador y demás, y si vemos que el paciente no avanza. eh, Aprovecho y te hago dos preguntas. La primera, ¿cuál sería el punto de corte para pegar el volantazo? Para decir, che, bueno, este paciente no está respondiendo. ¿Lo medís en tiempo? ¿Lo medís? ¿Cómo lo medís? Claro, uno de los parámetros a tomar en cuenta es el tiempo, ¿no? O sea, porque si uno está ofreciendo una intervención, tiene que tener un pronóstico, ¿no? Claro, pero antes de eso es crucial tomar un diagnóstico, ¿no? O sea, saber el diagnóstico de por qué tiene esa persona la condición que tiene en ese momento. Y el tiempo podría ir, pero cuando no evoluciona favorablemente hacia un tratamiento conservador, no es que la siguiente necesariamente tiene que ser algún tratamiento de intervención, sino lo primero que hace es replantearse qué se hizo mal o qué se dejó de hacer, Ok, ¿no? Antes de ofrecer un tratamiento mínimamente invasivo o invasivo. bien, Porque como David comentaba y también lo comentabas, es difícil entender o comprender a una persona con dolor
persistente y el que no mejora. Todas las personas que tienen, o mejor dicho, la gran mayoría de TTM agudos, la historia natural es positiva. Solamente cronifican, estamos hablando de un 5% a un 12% de los TTM. Los que cronifican y son los que van a buscar tratamiento, tratamiento ya sea oncológico, kinésico o médico. El Solamente ese tema, porcentaje. Miguel, el tema es que ese 12% es el que vemos todos, porque el resto, mal que mal, a veces ni siquiera llega a la consulta. Así es. Y cuando uno dice 12% dice, bueno, es muy poco, no, es bastante. Un montón. Totalmente. Es un montón. Y muchos de ellos están infradiagnosticados o están tratando la cervical No. o están tratando el hombro, ¿no? O sea, están buscando en otro lugar lo que deberían buscar en el lugar adecuado, ¿no? Entonces, eh, no, el tiempo ayuda, pero hay que reevaluar. Hay que Bien. reevaluar. Y los tratamientos intraarticulares son solamente para casos muy, muy, muy específicos. Entonces ahí se tiene que hacer una, una regla de toma de decisiones que ayude a saber, básicamente es para las intraarticulares, básicamente, o sea, no se va a hacer otro tipo de intervención mínimamente invasiva o invasiva para una condición que no sea intraarticular. Generalmente, la gran mayoría de casos es intraarticular. Para los Entonces, que, para los que no están familiarizados y entraron acá y son kines y les interesa, cuando Miguel habla de intraarticular, él comenta que son problemas o sí, alteraciones que tienen que ver puntualmente que están dentro de la articulación y que pueden ser una osteoartritis o artrosis degenerativas, quizás exactamente. más. O una cápsula, hay una cápsula adherida, ¿no? La cápsula se Exacto. adhiere, entonces necesita, se pone un corticoide que fricciona y la cápsula empieza a moverse otra vez, pero no es una cápsula subluxada, ¿no? Porque Bien. eso no se puede reposicionar, eso no funciona. Pero sí hay cápsulas que se pueden pegar. Entonces ahí el uso de una intervención mínimamente invasiva, ya sea con ácido hialurónico o un lavaje que se puede hacer, Miguel, vemos. mejora, lubrica y Genial. va. En el Dime. consultorio vemos pacientes que reciben este tratamiento mínimamente invasivo y entre ellos la aplicación de PRP. Y vemos resultados positivos en algunos. Y justamente ahí David comentaba hay investigación y que en conclusión dice que las mejorías son leves y muy temporarias. Pero también es verdad que hoy estamos viendo en redes y demás que al tratamiento de PRP también se le dice medicina regenerativa. Entonces también lo que se etiqueta o lo que se menciona, mejor dicho, es que hay o que es para regenerar el cartílago y demás. ¿Cómo lo ves eso vos? Perdón, Román, No perdón, es una... perdón, Sí, perdón, Miguel. No, lo que yo puse es que son leves y temporales mejoras en dolor, pero ningún cambio morfológico o estructural en la articulación. Eso es lo que esta investigación del año pasado, creo que era de Lux, eh, afirmaba. Por eso me metí, porque no, ellos está hablan bien. de alguna mejora temporal y leve en dolor, pero nada a nivel articular. Y esto se hizo también con pacientes de artrosis de rodilla y cadera. Por eso puse que no era Es para que el TTM TTM. también se está haciendo, por eso la pregunta a Miguel que es el Sí, entrevistado. bueno, la forma como se vende, sabemos que el nombre tiene un impacto importante. O sea, vender que es activo, la gente puede consumir de manera mucho más rápida un tratamiento, ¿no? Puede solicitar un tratamiento, pero sabemos que, como el artículo muestra ahí, David lo escribe, no hay nada regenerativo. Y sabemos que los tratamientos, cuanto más invasivos, tienen más efectos contextuales. Entonces, mucho de eso también está asociado a las articulares. Por eso es que se tiene que elegir en casos muy particulares. Nosotros hace poco, hace 2 semanas, tuvimos un curso de artrocentesis aquí en Lima, en TTM, y también el uso de ácido hialurónico.
y la verdad es que el cirujano dio dos o tres casos particulares que serían necesarios. Lo demás es tratamiento conservador. Bien, Entonces, no es la primera línea, o sea, no debería. Y el otro tratamiento mínimamente invasivo son los desgastes oclusales, ¿no? ok. O sea, que vamos a ver que los dientes contacten todos de la misma forma, ¿no? Que las cúspides encajen, las cúspides superiores. Eso tampoco es una recomendación válida hoy, porque el factor oclusal en los Ahí TTM cada vez es menos importante. Hay algunos que podrán ser importantes, son casos muy pequeños como las interferencias, pero la oclusión como tal no tiene una relevancia clínica importante. Por eso es que hay gente que no tiene dientes y no tiene TTM. Y hay gente que tiene todos sus dientes y tiene una buena mordida y tiene TTM. Entonces, no es una relación Y, causal. y lineal, Y totalmente. así Miguel, es. ahí vi que el Rafa abrió el micrófono, así que todo suyo. ahí Rafa, te quería sumar a lo que decía, sumamente clarísimo. Y es que muchas veces estos tratamientos que no tienen grandes resultados con PRP, puede ser también con Botox, etcétera, es seguir pensando que la estructura puede generar un cambio en el dolor. Y hoy por hoy sabemos que muchas estructuras con daño tisular no tienen dolor y muchos pacientes con dolor no tienen daño tisular. Entonces, por ahí se mete mucho en la misma bolsa los distintos TTM y se les pretende brindar la misma solución a todos, digamos. Entonces, el que coloca PPR o Botox a todos los TTM los trata con la misma herramienta y obviamente que los resultados van a ser muy dispares. Entonces va a haber pacientes que el problema estaba en la articulación y probablemente tengan algún cambio y otros en los que no. Yo he tenido pacientes con una condilectomía por cáncer, con una apertura completamente normal y sin dolor, sin cóndilo y sin articulación unilateral, digamos. Entonces, ahí es un claro ejemplo de cómo del tejido no necesariamente genera cambios en el dolor y viceversa, ¿no? Y en cuanto a dolor persistente, lo que decía David también es real, de que se repite mucho la casuística y todos los factores coadyuvantes de dolor crónico o de dolor persistente en TTM, en dolor cervical, en dolor lumbar, el paciente que tiene alteraciones en todas las esferas de lo psicoemocional y que bueno, que seguir ayornándonos un poco más en cómo brindar ese abordaje y ese apoyo sin que el paciente sienta que nos lavamos las manos, por así decirlo, o que no queremos hacer un abordaje manual, porque muchas veces los que somos terapistas manuales, el paciente viene buscando terapia manual. Entonces, no es no hacer terapia manual, sino es ver al paciente cómo la educación que hacemos sobre la terapia manual, lo que está sufriendo, el entendimiento, el contexto, ¿no? Y bueno, y brindar todo ese apoyo junto con un equipo interdisciplinario de psicólogos, odontólogos, etcétera. así es ver, inclusive en ALCOP, solamente para hablar o sea, del dolor, o sea, cuándo una persona podría estar asociado a dolor por una enfermedad misma en TTM, solamente son los tipos articulares que pueden ser asociados a artritis reumatoideas o osteoartrosis. Pero cuando se hace un tratamiento y los síntomas disminuyen, porque hay muchas artritis reumatoideas y osteoartritis de TTM que no son sintomáticas. Entonces,
Los TTM tienen una característica especial porque esa articulación está hecho para la carga, está hecho para soportar grandes capacidades de carga. Entonces el tipo de tejido es diferente al tipo de tejido del hombro, la rodilla. Además, embriológicamente tienen otros componentes, otras funciones, una articulación que está desarrollada desde el movimiento. Entonces, todo tiene que ver desde el movimiento va a favorecer que esa articulación se mantenga equilibrada, no sé si es el término adecuado, pero por lo menos funcionalmente asintomática. Entonces, todo lo demás que esté asociado a dolor probablemente se debe a otros factores. Es por eso que cuando se hace esta revisión bibliográfica de ensayos clínicos, eh, las férulas carecen de soporte para ser utilizados en los TT. Los tratamientos intraarticulares son para casos muy específicos y se habla más de las terapias cognitivo-conductuales que van más orientadas a nivel del sistema nervioso central, o sea, va a modificación de conductas, de aprendizaje. Entonces eso demuestra que el problema no está en los tejidos, la consecuencia está en los tejidos, pero el problema está en otro lugar. Entonces, esa articulación está preparada, es diferente a todas, tiene componentes biológicos muy diferentes. La biomecánica misma, lo que hablaba Rafael, pacientes con condiloctomía no tienen sintomatología, ¿sí? Hemos visto pacientes con osteoartritis severa y Bien. son asintomáticos. Entonces, eso para tener en cuenta, ¿no? Miguel, una pregunta de Elena. Eh, Mira, un poco creo que la fuiste respondiendo, pero la leo completa a ver si me perdí algo. Las ATM son articulaciones que tienen condrocitos toda la vida. Si se trata de regeneración, creo que también puede ser útil, según el estadio, una férula de altura, porque las estructuras regeneran en descompresión y terapia manual. ¿Qué opinión tienes al Bueno, el respecto? término regeneración, gracias por tu pregunta. El término de regeneración es un poco difícil cuando sabemos que la historia natural del ser humano es no a la degeneración, sino a la adaptación, ¿no? O sea, el tejido se va a ir adaptando conforme se va usando. El hecho de tener un cambio en la articulación no necesariamente significa que sea sintomática o que esa articulación esté funcionando mal. Va a depender de muchos otros factores para que esa condición, que ya es un predisponente, pueda ser sintomática. Por decir, un colega peruano investigó a un grupo de pacientes que tenían, eh, se me va el nombre, Román, subluxación con reducción, no, subluxación, no, desplazamiento discal con reducción asintomática. Hizo un seguimiento y vio qué factores ayudaban o qué factores eran importantes en desencadenamiento de síntomas. Uno era el miedo, la kinesiofobia, pensar que esa articulación iba a empeorar. Otro fue la limitación voluntaria. ¿Por qué? Porque le dieron esa información. Cuando bosteces, pon la mano aquí. Si vas a comer un alimento grande, troza. No comes de manera grande. No abras mucho la boca. La famosa E- dieta blanda. Exacto. Eso a qué llevó a que las personas después de un tiempo sean sintomáticas. Lo que hoy Entonces, se dice síndrome de desuso. así es. Más tiene que ver factores cognitivos, ¿no? O sea, la información errónea que se va perpetuando genera una hipervigilancia y eso desencadena en estados de dolor.
¿no? O el hecho de tener bruxismo, ¿no? El bruxismo hoy se entiende como un mecanismo de defensa. No es una patología, no es una enfermedad, es un trastorno y tiene que ver más con el sistema nervioso central que con lo periférico. Entonces son mecanismos de defensa. Entonces esa articulación se defiende adaptando el tejido a la carga. Va a depender de los hábitos, va a depender del tipo de alimentación, la edad, el género. El factor hormonal juega también un rol importante. A cierta edad va a haber un avance mayor en esos cambios anatómicos, pero eso no significa que necesariamente tengan más síntomas, porque los TTM, así como casi todo dolor musculoesquelético, porque el TTM es un dolor musculoesquelético, la prevalencia y la incidencia está entre los 20 y 50. Después de los 50 va disminuyendo. Y entonces, si uno se pregunta a una persona de 60 70 años, tiene mayor alteración a nivel articular, pero no tiene más dolor que una persona de 20 o 25 años. Gracias, dice María Elena. Bueno, Miguel, son -10, -8. Si no hay más preguntas, si no hay más consultas, por mi parte, Miguel, agradecerte el tiempo. La verdad que el trabajo es muy lindo y nos ha hecho por lo menos ver un poquito hacia atrás y replantearnos o reflexionar por lo menos lo que estamos haciendo hoy e intentar ir por, nada, por toda esta nueva información que hay mucha gente invirtiendo tiempo, dinero y así que bueno, vamos a hacer el esfuerzo para mantenernos en esa línea, que lo más importante es intentar ayudar a las personas, ¿no? Gracias. Mira, acá Rafa Ah, hizo una pregunta. A ver, dice, te la leo. Miguel, ¿podrías, según tu experiencia, hacer una relación entre sistema respiratorio, bruxismo, y nivel de niveles de sueño y dolor? sueño. Esa pregunta es sumamente importante. Bueno, la especialidad en odontología hoy se llama dolor orofacial, trastornos temporomandibulares y apneas del sueño. Así está. Bueno, hay una especialidad en odontología que es la odontología del sueño. Hoy estamos viendo un poco estos temas. Eh, el último artículo que fue más o menos, creo que en mayo de este año, acerca de la relación entre el sueño y el dolor, es un poco concluyente, ¿no? O sea, la relación bidireccional entre dolor y sueño. ¿Por qué? Porque tienen estructuras anatómicas similares. Tanto el sueño como el dolor y las emociones comparten estructuras anatómicas similares. Si uno se afecta, la otra se afecta, y la otra se afecta en el sentido de la funcionabilidad, no, no en la estructura. Entonces, sabemos que las personas con mala calidad de sueño tienden a tener dolor o sensibilidad muscular, para no decir dolor muscular, sino sensibilidad muscular diurna. Y si esta calidad de sueño o insomnio es prolongado, el crónico, tienden a tener mayor áreas de dolor. Eso está un poco relacionado. Ahora, esto es como el huevo y la gallina. No se sabe quién es quién. Por eso que ahí viene la importancia de la anamnesis. Preguntarle a la persona si el problema del sueño fue después del dolor que tuvo o fue antes que tenga dolor, porque por ahí se podría buscar una asociación. Entonces está un poco. Y luego las apneas del sueño también están relacionadas, no porque tengan la postura misma de la boca, sino porque hay una falta de oxigenación, ¿no? Hay una isquemia muscular porque los maceteros están elongados constantemente cuando está una persona en, en apneas o roncando. Entonces eso tiende a sensibilizar, pero más por una mala calidad de sueño.
Ahora, el bruxismo asociado a dolor no es concluyente, no es concluyente. Puede ser que sean factores que se sumen, coexistencia. Una persona puede tener dolor y también puede tener bruxismo y puede tener apnea. O sea, puede tener, son comorbilidades, pero no se puede inferir que una sea causante de la otra. Por eso que siempre la anamnesis es clave. Siempre hacer una historia clínica es sumamente importante y ver más allá de lo que normalmente pensamos en la articulación, en la biomecánica, la apertura bucal, sino entender más el estilo de vida, entender un poco más los factores de riesgo, los antecedentes, ¿no? O sea, qué condiciones pueden haber perpetuación. Si no está asociado a un traumatismo o una enfermedad, se tiene que pensar en otra dirección. En cambio, si me dicen, no, yo fui al dentista y a raíz de eso empezó mi dolor, definitivamente eso puede ser un factor desencadenante. No tendría que darle vuelta, pero si una persona me dice, no, no recuerdo haber hecho nada importante y empezó el dolor. Y uno le pregunta o le hace el mapa del dolor y te está dibujando que tiene dolor cervical, dolor de hombro, dolor lumbar, dolor pélvico, tienen fatiga crónica, tienen problemas de sueño, tienen Muchas sensibilidad a la veces luz y dice, bueno, eso no es un TT. ese perfil de paciente mide muchas veces cuando viene por su dolor orofacial cerca de la región, ¿no? Pero cuando uno indaga, muchas veces te cuentan esta historia de que tiene un dolor multisite y demás, ¿no? Así es. Entonces ahí hay que ver de otra manera, porque eso no es un tetén. Eso es un paciente con dolor crónico primario. Bien. Entonces el abordaje es diferente. Que tenga dolor a nivel orofacial no quiere decir que sea un tetén. Y eso generalmente son los pacientes que nos buscan. Esos son los pacientes que dan la consulta. Ese es el famoso 12%. Así es. Así es. Bueno, amiga, ahí vi que David prendió la cámara. Me parece que se quedó con ganas de preguntar o No, de agregar algo. ¿No? Bueno. a buscar el restaurante. Bueno, Miguel, de verdad, de nuevo, muchas gracias. Siempre es un placer escucharte. Y los que están acá todavía, muchísimas gracias. Aprovecho para comentarles, finales de septiembre Miguel va a estar acá en Argentina, en Buenos Aires. Así que nada, luego le estaremos compartiendo la información y si tienen dudas, bueno, le pueden escribir directo a Miguel, me escriben a mí o a David y vamos a estar acá a disposición. Por mi parte, muchísimas gracias. Muchas gracias, Román, gracias David, gracias Rafael, gusto veros y esperamos vernos por allá. Buenas Muchas noches, gracias gente. a todos, gusto, buenas noches.